Compartirles un poco de mí para quienes no me conocen. Yo soy casado, soy laico, soy casado. Tengo un poco más de 5 años de casado, por gracia de Dios. Una hermosa esposa, 2 hermosos hijos, un niño de 4 años y una niña de 1 añito. Ya casi cumple los 2 añitos. Y también les comparto a nivel profesional, soy licenciado en filosofía, profesional en teología. Trabajo con la Arquidiócesis de Bogotá en una de las vicarías, y como las ciudades, bueno, al igual que otras capitales, pues también son muy grandes. La Arquidiócesis de Bogotá, Bogotá está dividida en diócesis y también está pues la Arquidiócesis de Bogotá, que está dividida en 8 vicarías. En la vicaría en donde estoy son 44 parroquias. Entonces, para que hagamos un poco como la dimensión, y también allí acompaño pues, los procesos de evangelización. Ya llevo un poco más de 10 años también trabajando, por gracia de Dios, en este espacio de evangelización. Y vinculado a la iglesia prácticamente desde que tengo memoria, ¿sí? Mis papás desde pequeñito me llevaban, bueno, al igual que muchos de nosotros, o diferentes experiencias, pero mi experiencia también es estar desde pequeño en el templo, allí sirviendo como acólito, después participando de algunos espacios también eclesiales, infancia misionera, en jóvenes, bueno, la vida de la iglesia, ¿no? En la vida de la iglesia. Y quiero compartirles para que ustedes sepan un poco de mí, para que ustedes me puedan conocer y sepan quiénes les va a estar hablando. Ahora quiero invitarles también, porque me gustaría que pudiéramos conocernos, no solo vernos, y les decía ahorita, que podamos compartir nuestra mirada, nuestro rostro, nuestra alegría, nuestra sonrisa. Es lo que Dios nos ha dado, es lo mejor que Dios nos ha dado y lo mejor que podemos compartir en este momento con el que está ahí en la puerta, con el que está a nuestro lado. Entonces también saludémonos, dándonos una sonrisa, con un gesto, con un guiño, como queramos, pero que podamos saludarnos nuevamente, ojalá decirnos bienvenidos, qué chévere que nos encontremos, que estemos aquí, que podamos reunirnos en nombre de Dios. Y también, pues para que sepamos de dónde nos estamos conectando y demás, en el chat, acá en el chat de nuestra sala, vamos a colocar, ahí están mensajes, ahí vamos a colocar nuestro nombre y el país de donde nos conectamos, ¿sí? Entonces, Hernán Bautista, Bogotá, Colombia, ¿sí? O desde donde nos conectamos. ¿Esto para qué? Para que sepamos quiénes somos y desde dónde nos estamos conectando. Con esto, hermanos, entonces, con este saludo y también compartiendo lo mejor que tenemos, y ya vamos a comprender por qué también compartir lo mejor que tenemos, nuestra sonrisa, nuestra mirada, porque es ahí donde Dios actúa. El encuentro de esta noche le hemos titulado Encuentro con Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Pero para eso quiero invitarles para que pensemos un momento. ¿Desde dónde ha sido como ese punto fundamental ese encuentro con el Señor? ¿Sí? Para que iniciemos pensando. O a lo mejor, ¿qué me ha motivado? ¿Qué me motiva a mí para estar en la vida de la iglesia? Para participar de la Eucaristía, para servir a lo mejor en algunos espacios de vida cristiana. ¿O qué me motiva a mí, incluso en esta noche? ¿Qué me motiva a estar aquí reunido? ¿Sí? A encontrarme con otros hermanos. ¿Sí? ¿Qué me motiva? ¿Qué me mueve? ¿Sí? Pues en la vida cristiana, el encuentro con el Señor es el punto de partida. Cuando vivimos un encuentro con Jesús, podemos definir nuestra vida, pero también podemos definir nuestra vocación. Y en lo personal, quiero compartirles, cuando viví el encuentro con Jesús, mira, yo estuve en la vida de la iglesia, aquí quiero abrirles también mi corazón, mi vida, un poco de mi experiencia. Yo estuve en la iglesia, ya les decía, desde muy pequeño, fui acólito. Mis papás me llevaban a la Eucaristía cada 8 días. Y me gustaba, luego me motivaba y era de los que salía corriendo a ir a participar en la Eucaristía, a servir en el acolitado, ¿sí? Es decir, fui monaguillo. Pero cuando fui creciendo, después entró un dilema en mi vida, no de dudar de Dios, pero sí preguntarme cuál era mi vocación, a qué era lo que Dios me estaba llamando.
Entonces, les confieso, no sabía si ser sacerdote, si quedarme soltero, y la vida de matrimonio, la vida de casado, la veía un poco lejana, ¿sí? Lejana. Es decir, como que no era para mí. Pero en medio de esas búsquedas, de esas dudas, de esa incertidumbre, pude descubrir algo. Solo cuando viví el encuentro con el Señor, pude clarificar cuál era mi verdadera vocación. Y esto sucedió en el 2017, en el año 2017. En un encuentro, lo recuerdo muchísimo, estaba en la catedral, acá de Bogotá, habían traído la Virgen de Chiquinquirá, patrona de Colombia, y ya llevaba mucho tiempo orando y pidiéndole al Señor que me ayudara a clarificar qué quería Él para mi vida. Y en ese momento fue cuando viví este encuentro, cuando sentí esa presencia de Dios fuerte en mi vida y también ese llamado de Dios a la vida matrimonial, a esclarecer cuál es mi vocación. ¿Sí? Esta es mi experiencia con el Señor. ¿Sí? A partir de ahí pude clarificar y a partir de ese momento estoy seguro que fue Dios quien me llamó y ha sido así, porque después de eso Dios me ha bendecido enormemente. Después de eso me bendijo con una hermosa esposa, con unos hermosos hijos y me ha ayudado y me ha fortalecido en mi vida matrimonial, en mi vida cristiana, en mi vocación como casado, como matrimonio. ¿Sí? Pero siempre de la mano del Señor, descubriendo que es Él el que ha orientado y el que ha guiado mi vida. ¿Por qué les comparto esto? Porque es el punto de partida de nuestro encuentro de hoy. Muchos de nosotros a lo mejor hemos vivido diferentes experiencias con el Señor y estoy seguro que si pudiéramos, diéramos la palabra, dijéramos, Pedro, cuéntanos un poco de tu experiencia, o dijéramos, Clara, cuéntanos tú un poco de tu experiencia, qué sé yo, David, Gilma, etcétera, cada uno de nosotros pudiéramos empezar a narrar y a contar ese punto de partida y esa experiencia. Es lo que se convierte la historia de salvación, la acción de Dios en nuestra vida. Ese es nuestro punto de partida para esta noche. Pues con esto, hermanos, quiero invitarles para que pongamos en manos de Dios y en manos de María Santísima este espacio de encuentro, este espacio de formación. Y sobre todo que este encuentro se nos convierta en una oportunidad para fortalecer nuestro encuentro con Él. Y quiero invitarte, ahí donde estás, regálate 2, 3 minutos que va a durar la oración. ¿Sí? Regálate estos 2 o 3 minutos. Si quieres, abre tus manos, junta tus manos, ponte cómodo, ponte cómoda, como acostumbres a hacer la oración. Y pon tu vida en manos del Señor, en manos de Dios. No tengas miedo, entrégate a Él, abandónate, que Él está aquí con nosotros. Él está contigo, Él está conmigo. Invoquemos la Trinidad diciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, en esta noche queremos darte gracias porque sabemos que eres tú quien nos ha llamado y nos has permitido para que hoy estemos aquí contigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das. Queremos pedirte que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros, para que sea tu Espíritu quien ilumine nuestra mente, nuestro corazón, y de esta manera todo lo que hagamos y digamos sea para fortalecer nuestro encuentro contigo, sea para descubrir que tú nos sigues amando, que tú nos amas sin medida, que somos tus hijos predilectos, tus hijas predilectas. Danos tu Espíritu Santo también para poder reconocer tu acción en el rostro de las personas que están a nuestro alrededor, para reconocer tu acción en las personas que están aquí en esta noche. Danos tu Espíritu para que podamos comprender lo que tú quieres compartirnos. Danos tu Espíritu Santo para que todo lo que hagamos y digamos sea para conocerte, sea para fortalecer nuestra iglesia, pero también sea para fortalecer nuestro encuentro contigo.
y sobre todo sea para encontrarnos con tu palabra y para encontrarnos contigo en la Sagrada Eucaristía. Sabemos, Señor, que tú has venido a nosotros y que estás dispuesto día y noche para que podamos acudir a ti, para que podamos visitarte, pero necesitamos de tu gracia, Señor. Necesitamos de tu fuerza, de tu fortaleza, para acrecentar nuestro deseo de estar contigo. Reconocemos, Señor, que somos frágiles, que necesitamos de ti. Danos esa gracia, Señor. Madrecita María, también nos ponemos en tus manos para que tú, quien has escuchado la voz de Dios, quien ha dicho sí sin temor, sin medida, para que seas tú misma quien nos acojas, nos lleves de la mano hacia tu Hijo Jesucristo. Llévanos a Él, para que por medio de tu Hijo Jesucristo podamos llegar al Padre y encontrarnos con Él. Amén. Que el Señor y María Santísima nos bendigan en esta noche, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, permítanme un poco por acá. Vamos a ver, quiero solo, si quieren, ahí en el chat, podemos abrir el chat, ya nos vamos dando cuenta de dónde nos estamos conectando, de dónde estamos conectados. Por acá tenemos de Cauca, Colombia, a Janet, de Zipaquirá, Colombia, pero también tenemos a Daniel de Ecuador, de Guayaquil, em, por acá también Elena de Ecuador, de México. Quiero leer en este momento los países de México, Colombia, em, Bogotá, Colombia, México, Colombia. Bueno, tenemos de Colombia, de Ecuador, de México y creo que estamos de estos tres países, ¿sí? Entonces quiero invitarles para que podamos identificarnos ahí rápidamente en la cámara. Aquí en las reacciones, aquí en la parte de abajo, quiero invitar a los hermanos que se conectan de México para que coloquen ahí su reacción, su dedito arriba, su manita arriba. Eso, por ahí ya estamos viendo Pedro, David, Jesús, Rosalba, Luz. Bueno, ahí a todos los hermanos que están desde México. ¿Listo? Muy bien, a todos los hermanos de México, entonces un saludo y un abrazo acá desde Colombia. Vamos ahora con todos los hermanos que se conectan. Permítanme por acá, yo bajo todas las manos. Listo, bajar todas. Listo, gracias a todos los hermanos de México. Vamos ahora con los hermanos que se están conectando desde Ecuador. Desde Ecuador. Levanten la mano. Listo, por ahí Misael, Pablo, em, Miriam. Listo, Jesse. Listo, por ahí tenemos bastantes hermanos desde Ecuador. Alba, Ricardo, Fanny. Zoila, listo. Bienvenidos también a todos los hermanos de Ecuador y también les enviamos un fuerte abrazo desde Colombia. Y ahora, permítanme, bajo todas las manos. ¿Listo? Vamos a saludar ahora a los hermanos que se conectan desde Colombia. A todos los hermanos de Colombia, por favor, levanten la mano. Listo, por ahí ya vemos a Charit, vemos a Nubia, Olga, Olga Lucía, a Rita, Caroline, Leonor, Verónica, listo. Todos los hermanos de Colombia, también un fuerte abrazo y bienvenidos también a este espacio, a este encuentro de formación. Pues bueno, hermanos, entonces con esto quiero compartirles por aquí pantalla. He preparado para esta noche un material que quiero pues apoyarme en él para compartirlo. ¿Listo? Para compartirlo también y para que todos podamos estar pues en la misma sintonía. Listo, por aquí, bueno, permítame un segundito. Listo, por aquí ya está la pantalla compartida. Entonces, con esto le hemos titulado al encuentro de hoy, Encuentro con Jesucristo en la palabra y en la Eucaristía.
Les decía, el encuentro con Jesucristo, el encuentro con Jesús es el punto de partida de nuestra vida cristiana. Cuando hablamos del bautismo, y cuando nos hacemos hijos de Dios, pues o cuando somos bautizados de niños, también pues es ahí el encuentro con el Señor. Es cuando recibimos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Pero también cuando recibimos la triple misión, sacerdote, profeta y rey. A partir de ahí, es decir, vivimos este encuentro, este sacramento con el Señor. Recibimos la gracia de Dios en nuestra vida. Pero hay algo curioso en la vida cristiana y es que tenemos que hacer conciencia de este encuentro, de esta gracia de Dios. Y aquí también a lo largo de mi experiencia he comprendido algo, y es que la gracia de Dios siempre está dispuesta para todos, para todos. ¿Cuál es la diferencia? En que algunos la puedan vivir más que otros. En la medida en que hagamos conciencia de la gracia de Dios en nuestra vida. En la medida en que dispongamos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro corazón para el encuentro con el Señor. De esa manera, pues Dios está dispuesto y se da plena, completa y realmente presente. Todo Él se nos da a nosotros. Pero si yo soy consciente de su gracia, puedo recibirla. En la medida también en que pues yo la pida, en la medida en que yo me disponga, en la medida en que yo crea, en la medida en que yo esté dispuesto, pues para vivir y para recibir a Dios en mi vida, para reflejar a Dios en mi vida. Es decir, que el encuentro con el Señor es descubrir la acción de Dios en mi vida, lo que Dios hace en mí, lo que el encuentro cara a cara con Él, el encuentro en mi realidad, en mi contexto, en donde estoy, en donde me encuentro. ¿Sí? Este es el encuentro con el Señor y que este encuentro con el Señor automáticamente me mueve o me lleva a compartirlo con otros. Es tanta la alegría que se genera en este encuentro con el Señor que no puedo guardarlo solo para mí, sino que tengo que compartirlo y tengo que decirlo, hermanos, mira, es esto lo que Dios ha hecho en mi vida, es esto lo que Dios sigue haciendo. San Pablo nos decía, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Con esto, entonces quiero invitarles para que nos preguntemos, ¿qué significa para ti encontrarse con Jesucristo? ¿Sí? Y para que la podamos responder, ¿qué significa para ti encontrarse con Jesucristo? Y para esto, quiero invitarles para que, bueno, una o dos personas máximo que puedan levantar la mano, que nos pueda compartir qué significa para ti encontrarse con Jesucristo. A ver, por acá, si alguien se anima, bueno, por aquí hay unas manos levantadas, no sé si sea, permítame, yo bajo las manos de nuevo, ahora sí, si alguien quiere compartirnos, por favor, levanta la mano, ¿listo? Y yo le doy la palabra. ¿Sí? ¿Qué significa para ti encontrarse con Jesucristo? Por aquí, Jorge, si quieres, Jorge, enciende tu micrófono y nos compartes de manera corta lo que significa para ti. Sí, muy bueno para todos. Buenas noches, Jorge, bienvenido. Gracias. Yo, para mí personalmente, encontrarme con Jesucristo es el acto sublime que existe dentro de la Eucaristía. Es un acto solemne, único, se podría decir, en mi vida, en ese momento que estoy yo compartiendo con Jesucristo. Ok, muchas gracias, Jorge. Gracias por compartirlo. Ahorita vamos a abordar un poco lo que tú nos dices, que es supremamente importante. ¿Listo? Cuando lleguemos a la parte de la Eucaristía. Bueno, por aquí Gilma también está levantando la mano. Para mí encontrarse con Jesucristo es a través de la palabra, de los sacramentos, de los pobres, de los enfermos, de los abandonados, porque en cada uno de ellos vamos a ver el rostro de Jesús. Ok, muchas gracias, Gilma, también por compartirlo con nosotros. Encontrarnos con Jesucristo también, digamos, Jorge nos dice en la Eucaristía y Gilma nos dice
en el rostro del hermano, principalmente en aquellos que están pasando necesidad. Listo, pues me gustaría seguirlos escuchando a todos, pero para que podamos avanzar, entonces voy a colocar la presentación. Si alguien más quiere compartirlo, por favor, escríbelo en el chat. Listo, escríbelo en el chat y con eso todos lo podemos leer. Bueno, entonces volvemos a nuestra presentación. ¿Qué significa encontrarse con Jesucristo? Encontrarnos con Jesucristo es vivir este momento de encuentro con Él, es reconocer su acción en cada uno de nosotros. Es reconocer que a partir de ese momento, este encuentro con el Señor significa tanto que va a marcar en nosotros una nueva manera de ser, una nueva manera de actuar, una nueva manera, podríamos decirlo, de comportarnos, una nueva manera de ver la realidad, de ver el mundo, una nueva manera de relacionarnos con el que está al lado. Pues para que podamos comprender esto, quiero compartirles este texto bíblico. Y quiero invitarles, me gustaría por acá pedirle el favor a uno de ustedes para que pudiera pues ayudarnos a leer, ¿sí? Ayudarnos a leer un poco este texto bíblico que tenemos, pues que quise compartir. Entonces, por favor, si quiere por aquí, listo. Dalia, si quiere, por favor, nos colaboras proclamando este texto. Del Santo Evangelio según San Juan. Al día siguiente, Juan se encontraba de nuevo en el mismo lugar con 2 de sus discípulos. Mientras Jesús pasaba, se fijó en él y dijo: «Ese es el Cordero de Dios». Los 2 discípulos le oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les preguntó: «¿Qué buscan?». Les contestaron: «Rabí», que significa maestro. «¿Dónde vives?». Jesús les dijo: «Vengan y lo verán». Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Eran como las 4 de la tarde. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, Dalia. Mira, este es uno de los tantos textos que podemos encontrar en los relatos de los evangelios, en donde aquí 2 de los discípulos de Juan el Bautista, que estaban con él, pues Juan les comente, ese es el Cordero, les señala, ese es el Cordero de Dios, ¿sí? Aunque el texto inicia al día siguiente, Juan se encontraba otra vez allí en el mismo lugar, podemos volvernos unos versículos atrás y podemos darnos cuenta que incluso ya los fariseos habían enviado a preguntarle a Juan, como a indagar un poco quién era Juan, quién eran sus discípulos, pero ya Juan también había visto a Jesús y le había dicho a sus discípulos, he ahí el Cordero de Dios, o ese es el Cordero de Dios. Este es prácticamente el tercer día. ¿Listo? Podemos incluso tomar el Evangelio, volver unos versículos atrás y vamos identificando pues estos elementos que les voy compartiendo. Esos 2 discípulos, cuando escuchan a Juan, ese es el Cordero de Dios, es cuando toman la decisión, dice, oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Es decir, que uno de los elementos claves para encontrarnos con Jesús es aprender a oír, ¿sí? Es aprender a oír. ¿En dónde? En la realidad, en donde nos encontramos. Dios habla, y esto es maravilloso porque podemos descubrir que Dios habla a través de las personas, a través de nuestras realidades, a través de signos, de gestos, de palabras, pero también nos habla a través de del encuentro con la palabra, de la oración con la Sagrada Escritura, pero también a través de los sacramentos, principalmente del sacramento de la Eucaristía. Es en la realidad donde tú y yo nos movemos, donde Dios nos habla, ¿sí? Entonces, estos discípulos oyeron decir esto y siguieron a Jesús. Pero no basta solo con oír.
sino también hay que discernir y hay que tomar una decisión, hay que seguir a Jesús. ¿Qué pasa? Cuando siguieron a Jesús, Jesús se volvió y al ver que lo seguían le pregunta, ¿qué buscan? Sí, imaginémonos este momento como cuando Jesús vamos caminando, nos dicen, hey, mira, ahí está Jesús. Entonces tomamos la decisión de seguirlo y Jesús se da cuenta que lo estamos siguiendo, da media vuelta y nos mira y nos llama por nuestro nombre. Nos dice, Hernán, ¿qué buscas? Jorge, ¿qué buscas? Dalia, ¿qué buscas? Gabriela, ¿qué buscas? ¿Sí? Como que nos llama por nuestro nombre. Y ellos ahí entran en una conversación con él. Les dice Rabí, le contestaron, que significa maestro, es decir, lo reconocen. Pero aparte de esto que lo reconocen, le preguntan, ¿dónde vives? ¿Sí? Esta pregunta, ¿dónde vives? Pudiéramos relacionarla también con el deseo de estos discípulos de conocer quién es realmente Jesús, de saber quién es Él. Entonces, el encuentro con Jesús lo escuchamos en nuestra realidad, en nuestro contexto, a través de la oración personal, a través de la oración comunitaria, en el diálogo con otra persona, en el trabajo, en el servicio público, es decir, donde nos encontremos, ahí Dios nos puede hablar, ¿sí? En cualquier espacio. Pero hay que identificar esa voz de Dios, hay que discernir. Para eso, pues la iglesia también tiene varios elementos también para poder discernir, ¿sí? Especialmente, pues San Ignacio de Loyola nos habla mucho del discernimiento. Pero ese encuentro con el Señor debe llevarnos a despertar ese deseo de conocerlo más, de saber quién es Él, ese deseo de estar con Jesús. Es por eso que Jesús le dice, le responde, vengan y lo verán, vengan y vean. Y nos dice el texto que fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Acá nos dice, eran como las 4 de la tarde. Otros nos dice, era como la hora tercia, ¿sí? O la hora, es decir, ya estaba finalizando el día. Recordemos que para los judíos finaliza a las 6 de la tarde. A partir de ahí comienza un nuevo día. Para el encuentro con Jesús implica escucharlo, discernir, tomar decisiones, seguir a Jesús, dialogar con Jesús, es decir, entrar en oración con Él, poder dialogar con Él. A veces en la oración, cuando vamos a orar, por nuestros afanes, lo digo un poco desde mi experiencia, no sé si a lo mejor a ustedes les pasa. Cuando vamos a orar, muchas veces llegamos al oratorio, al templo, me refiero a la oración personal, o en nuestras casas, y oramos, ponemos todo en manos de Dios y demás, pero no hacemos silencio para escuchar también lo que Dios nos dice. Hay que meditar, hay que hacer silencio, hay que acallar nuestro corazón, nuestra mente, para poder escuchar la voz de Dios, ¿sí? Cuando vayas a oración o la próxima vez que vayamos a oración, vamos, comentámosle, compartemos, dialogamos todo con Dios, pero también dialogar implica también escuchar la voz de Dios que nos habla, ¿sí? Que nos responde para poder identificar, ¿sí? Esto a veces cuesta, porque a veces vamos a la oración y pues es poder ir pudiendo descubrir en aquello que también estamos viviendo, que estamos meditando, y pues también lo que Dios quiere decirnos. Ya ahorita les doy una clave también para la oración con la palabra y también con la Eucaristía. Entonces, este encuentro con el Señor implica ese deseo de estar con Él, ¿sí? De quedarse con Él. Pero es tan importante este momento de encuentro con el Señor que incluso el escritor señala la hora, era tal día, ¿sí? Nosotros a lo mejor, si hemos vivido esta experiencia, también podemos decir, era tal año, era tal fecha, era una tarde, era una mañana, ¿sí? ¿Por qué? Porque ha significado y marca, este encuentro con el Señor marca. Y como les decía, transforma. Este encuentro con el Señor transforma tanto que cambia también nuestra manera de ser, de pensar, de actuar. Es lo que llamamos la conversión. Es decir, despierta en nosotros ese deseo de conocerlo, pero también de conversión. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia actuar
como Dios quiere. Pero ¿cómo podemos aplicar el encuentro con el Señor en la palabra y en la Eucaristía? Ahorita compartíamos algo importante, ¿sí? Es decir, ¿cómo vivíamos este encuentro? ¿Qué significa para nosotros? Y pues lo decíamos un poco, pues quiero tomarlo a voz de todos, el encuentro con Jesús en la Eucaristía, pero también en el rostro del otro. Y hoy quiero compartirles cómo lo vivimos también desde la palabra de Dios y en la Eucaristía. Pues la palabra de Dios, uno, se hace carne en la Eucaristía. Es por eso que en la liturgia podríamos decir que tenemos la mesa de la palabra, pero también la mesa de la Eucaristía. La Eucaristía está dividida en 4 momentos: ritos iniciales, liturgia de la palabra, liturgia de la Eucaristía y ritos conclusivos. Pero tenemos 2 momentos importantes: el encuentro con la palabra, en la liturgia de la palabra, y el encuentro con Jesús, Eucaristía, donde Dios se hace uno conmigo y yo tengo la oportunidad de hacerme uno con Él, ¿sí? Es decir, la gracia de Dios, Dios viene a habitar en mí, a hacerse uno conmigo. Es por eso que la Iglesia nos llama, o a partir del Concilio Vaticano II y demás, incluso lo podríamos decir un poco antes, los padres de la Iglesia nos decían otros Cristos o Cristóforos. Y a partir del Concilio Vaticano II, pues la Iglesia nos llama cristificación. Es un proceso de cristificación, es decir, de hacernos otros Cristos, ¿sí? Pues tenemos la palabra de Dios en la mesa de la palabra y en la mesa de la Eucaristía. También lo dice la Verbum Domini. La liturgia de la palabra es el elemento decisivo en la decisión de cada sacramento de la Iglesia. Es por eso que en el bautismo, por ejemplo, el bautismo de un niño que se puede hacer, o de un adulto, que se puede hacer dentro de la celebración de la Eucaristía, o incluso fuera de la celebración de la Eucaristía, pero debe haber liturgia de la palabra, donde se proclama la palabra, donde se comparte a través de la homilía, y después de esto, si viene el sacramento, ¿sí? En nuestro caso, pues vamos a centrarnos en la Eucaristía. Para esto, el Evangelio de Juan nos ofrece algunas claves. En el capítulo 6 se le conoce como, bueno, del 22 al 69, algunos lo ponen incluso unos versículos antes, se le conoce como el discurso eucarístico en el Evangelio de Juan. Pero yendo un poco a las claves del discurso eucarístico, nos dice Juan, o nos dice Jesús allí a través del Evangelio de Juan, que primero es necesario creer para luego sí comer. Es decir, es necesario participar de la mesa de la palabra para luego sí participar de la comida, de la Eucaristía, de comer el cuerpo y beber la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Para ello, pues hace algunas referencias también a Moisés, que comieron allí, nuestros padres comieron el pan en el desierto, ¿sí? O bueno, antes de eso, también nos dice ayer el Evangelio: el que crea en mí tendrá vida eterna, ¿sí? El que crea. Pero más adelante, sobre todo por ahí en 48, en el 53, nos dice: el que coma mi cuerpo, el que beba mi sangre, habita en mí y yo en él, ¿sí? Y también hace algunas referencias, ¿sí? Por ejemplo, Moisés, pues habló cara a cara con Dios. Aquí tenemos el texto en el Éxodo. Pero en el Evangelio, o digamos que a partir en el Nuevo Testamento, se nos da algo que es maravilloso en nuestra vida cristiana, en nuestra vida católica, que es que Dios se revela a través de Jesucristo, ¿sí? Y ya no necesitamos, mira, antes en el Antiguo Testamento, ver a Dios cara a cara, incluso causaba la muerte, o era signo, o no se podía mirar a Dios a la cara. Aquí Dios se revela plenamente en su Hijo Jesucristo, en Jesús. Y se revela plenamente tanto que no solamente se revela, sino que se queda con nosotros en el pan. Moisés les da el maná. Sí, pues Dios Padre pues les da el maná. Pero en Jesús se nos da el mismo a través del pan eucarístico. Moisés les da la ley,
que es lo que conocemos como la Torá o el Pentateuco, la ley. Y Jesús nos da el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Incluso en el Evangelio, cuando podamos leerlo, tengamos la oportunidad, pues con más tiempito, les invito para que lo hagamos, para que lo leamos, que nos va a decir Jesús, yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿sí? Es el mismo, el que se revela, el que se da, y que se da todo él, como es, ¿sí? Entonces, en Jesús, la ley se hace persona. Podríamos decir, se hace pan, se hace Eucaristía. En Jesús ya no necesitamos, pues no necesitamos, digamos, del maná porque es el mismo quien se nos da, es el pan. Pero esa ley que se hace persona, es decir, es el camino, podríamos decir también en Juan 14, 6, es el camino que nos lleva al Padre, es la verdad. Pero también es el encuentro. En el encuentro, con Él nos alimentamos, es decir, comemos su cuerpo, participamos del banquete, ¿sí? Se hace alimento para nosotros, ¿sí? Se hace pan y vino. Y es por eso que podemos encontrar también en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, bueno, el capítulo 1, en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, en el versículo 1, que incluso empieza, en el principio existía la palabra, y la palabra era Dios. Pero en el 14 nos dice, y el logos, o la palabra, se hizo carne, ¿sí? Y habitó entre nosotros. Y el Juan 6:51 nos dice, para dar la vida al mundo. Es decir, se hizo carne para habitar en nosotros, pero también para dar la vida al mundo. Es decir, en Jesús, este encuentro con Jesús es el que nos da vida y nos da vida en abundancia. El encuentro con Jesús transforma, nos lleva hacia el Padre. Podríamos decir otros textos, incluso seguir el Evangelio de Juan, la importancia, por ejemplo, después de este encuentro con el Señor, también de permanecer, ¿no? En Juan 15, que nos da esa invitación, el que permanezca unido a mí, da muchos frutos, ¿sí? O la invitación constante de permanecer, permanecer. Otro texto, otro de los evangelios es Lucas. Ya allí en el momento de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, esta experiencia de estos dos discípulos que iban de Jerusalén a Emaús, que dista unos 11 kilómetros de Jerusalén, pero que iban tristes, cabizbajos, y en eso Jesús se acerca, camina con ellos y les pregunta, ¿de qué vienen hablando? Y pues ahí comienza todo un diálogo, ellos empiezan a explicarles, ¿sí? Pero después Jesús interviene y les dice, qué tardos de corazón. Otros textos nos dice torpes, ¿sí? Y empieza a explicarles lo que había de él en las escrituras, es decir, el encuentro con la palabra, para luego, más adelante en Lucas, nos dice, y él hizo ademán de irse, pero ellos le insistieron para que se quedara con ellos. También esa invitación, mira, podemos escuchar la palabra, pero si no pedimos también la gracia, si no deseamos. ¿Por qué? Porque es que Dios da la gracia, pero nosotros en la libertad también nos da la libertad. Y en esa libertad, como seres humanos, la aceptamos o no, ¿sí? Y ellos entonces le dicen, le ruegan, quédate con nosotros, Señor, porque ya atardece. Y es ahí cuando él entra, se sienta a la mesa y parte el pan. Cuando nos dice el texto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. O lo reconocieron al partir el pan, nos dice otras versiones. Pero ¿a qué voy con este texto? Que es necesaria la escucha de la palabra para luego pasar también a la mesa del pan, ¿sí? Jesús sale al encuentro, camina con ellos, ¿sí? Es decir, Jesús hace camino con nosotros, les explica las escrituras. La Sagrada Escritura es la fuente de, o es una de las fuentes de la revelación de Dios, donde Dios está hablando constantemente. Es por eso que cada vez que nos acercamos a ella, pues vamos y la leemos, la oramos, la meditamos, la contemplamos, podemos descubrir algo nuevo.
Lo sucedido pasa a ser de un fracaso a un nuevo comienzo. Es decir, de estar arrepentidos, aquel en quien nosotros creíamos que iba a ser el Salvador, lo han crucificado. Aunque algunas mujeres han comentado o han dicho que ha resucitado, pero aún así van tristes, cabizbajos. Solo cuando lo reconocen es cuando empieza este nuevo comienzo. Jesús tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio, y en este momento se les abrieron los ojos. Entonces, la presencia de Jesús, primero, pues con la palabra y luego con el gesto de partir el pan. Es decir, en el encuentro con la palabra y luego en la Eucaristía, en la fracción del pan. Y en la Eucaristía tenemos la mesa de la palabra y la mesa del pan, ¿sí? Por eso la importancia también que podamos, cuando vayamos a la Eucaristía, aquí algunas claves, cuando vayamos a la Eucaristía podamos estar atentos de lo que allí se proclama, ¿sí? De la primera lectura, con el momento que se proclama, de poder, mira, una de las claves que en lo personal me han servido mucho al momento de orar con la Sagrada Escritura es poder quedarme con una pregunta, con una frase, con un versículo, con alguna palabra, aquello que te llame la atención pero para eso hay que estar atento, hay que saberlo escuchar, y mucho más en la Eucaristía, pero también ahorita la iglesia nos da la posibilidad, incluso que entremos por internet en Google, coloquemos Evangelio del Día y ahí nos aparecen todas las lecturas, ¿sí? O incluso muchas diócesis comparten el Evangelio día a día, incluso muchos obispos que hacen las reflexiones, sacerdotes, algunos laicos, religiosas también que día a día comparten, ¿sí? Pues tenemos la oportunidad también de poder leer y ojalá que lo hagamos, que lo oremos antes de ir a la Eucaristía, porque a veces cuando estamos en la liturgia de la palabra nos podemos distraer fácilmente y sencillamente pues podemos incluso terminar diciendo, ¿pero qué decía la palabra? No me acuerdo. O incluso a veces que hacemos el ejercicio de qué libro era. Ay, no me acuerdo si era de Pedro, si era de Pablo, sí, es decir, hay que estar atentos, hay que escuchar. Si nos cuesta un poco, podemos utilizar esa herramienta, es decir, de leer antes, de orar antes la palabra de Dios. Es decir, de preparar nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu para participar de la mesa de la palabra y luego, pues, de la mesa del pan. Cuando participamos de la mesa del pan, mira, en la Eucaristía hay algo, en la liturgia de la Eucaristía, hay algo que es maravilloso. Pues está el momento de la consagración, que es el momento culmen de la liturgia de la Eucaristía. El momento culmen, podríamos decir, de la liturgia de la palabra es la proclamación del Evangelio, o es el Evangelio en sí mismo. El momento culmen de la liturgia de la Eucaristía es el momento de la consagración. Aquí otra clave, cuando estemos en el momento de la consagración, hermanos, este es el momento para meditar, para contemplar. Arrodillémonos si podemos arrodillarnos, ¿sí? Pero también levantemos nuestra mirada, porque allí está aconteciendo, pues, este encuentro, lo que conocemos como la transustanciación, ¿sí? Donde las especies del pan y del vino dejan de ser pan y vino y pasan a ser el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Y en el momento en que el sacerdote hace la elevación, pues podemos hacer una venia. En el momento en que el sacerdote también se inclina, también podemos hacer una venia, ¿sí? Y estar ahí arrodillados, pero contemplando, como algunas claves, y también escuchando las palabras que el sacerdote está diciendo in persona Christi. En el momento de la comunión, mira, este momento es donde Dios viene a hacerse uno con nosotros. A Dios no le bastó, o a Jesucristo no le bastó con revelar solo al Padre, con encarnarse, con hacerse humano, sino que lo maravilloso de nuestra fe es que Él viene a hacerse también uno con nosotros, pero también está dispuesto allí en el sagrario para cuando queramos ir a visitarlo. Entonces, nos damos cuenta que
que lo esencial de nuestra vida como creyentes es el encuentro con Jesús, pero que este encuentro con Jesús lo podemos fortalecer en la palabra de Dios, pero también lo podemos fortalecer en la Eucaristía, en la vivencia de la Eucaristía. Ahí están, digamos, como podríamos decir, las dos alas de nuestra fe, de nuestra vida como creyentes, ¿sí? De nuestra vida cristiana. Cuando en el momento de la comunión es cuando Dios viene a hacerse uno conmigo, pues en este momento, cuando hagamos la procesión, también vayamos haciendo conciencia de eso, que vamos a ser también sagrarios, yo le digo de esa manera, sagrarios de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él viene, entra a nosotros a hacerse uno, todo Él se hace uno con nosotros, ¿sí? No es solo que con mi boca, no es solo con mi pensamiento, no, es todo Él con nosotros, ¿sí? Entonces hay una unión indisoluble entre lo que es la palabra o la mesa de la palabra y la mesa de la Eucaristía, o la palabra de Dios leída y anunciada en la liturgia que conduce al sacrificio de la alianza y al banquete de la gracia, es decir, a la Eucaristía. Esto nos dice la Verbum Domini en el numeral 55. Pero también podríamos decir que la Eucaristía nos ayuda a entender la Sagrada Escritura, así como la Sagrada Escritura a su vez ilumina y explica el misterio eucarístico. Si nos damos cuenta, en el Concilio Vaticano II, en la Sacrosanctum Concilio, que es toda pues el decreto sobre la liturgia, invita incluso a enriquecer la liturgia con la Sagrada Escritura. Y hoy en día, el misal, los leccionarios, es decir, son ricos en la palabra de Dios. Es por eso que el calendario litúrgico o los leccionarios están pensados en 3 años, ciclo A, B y C, que recogen entre el 90%, el 100% de lo que es la Sagrada Escritura, ¿sí? Durante esos 3 años. Pero una nos ayuda a entender la otra, ¿sí? Es decir, hay un vínculo, una estrecha unidad, una estrecha unidad. Podríamos decir que entonces el origen, pues, de la sacramentalidad, pues, de la palabra de Dios, pues, ya lo veíamos en la palabra de Dios que se hizo carne, que tiene todo un fundamento bíblico, pero que es a su vez el misterio de Dios revelado, es el verbo de Dios, pues, que entra en el tiempo y en el espacio a convertirse en el interlocutor del hombre que está llamado a coger el don de la fe. Es decir, la gracia de Dios, el diálogo con Dios. También podemos ver Verbum Domini, ¿sí? Y en la Eucaristía, la proclamación de la palabra, pues lleva a reconocer que Cristo está presente y se dirige a nosotros para ser recibido. Es decir, la palabra de Dios es, pues por eso es palabra de Dios, porque es Dios mismo quien nos habla, quien se dirige a nosotros, quien trae un mensaje a cada uno de nosotros, en nuestra vida, en nuestra realidad, ¿sí? Y es por eso que en el discurso eucarístico, en Juan 6 nos dice, quien no come mi carne y bebe mi sangre, o quien, pues sencillamente no tiene nada que ver conmigo. Pero ahora también nos dice, quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. Su cuerpo y su sangre es la palabra y la escritura, ¿sí? Por lo tanto, obras y palabras están unidas, ¿sí? Es decir, el encuentro con Jesucristo lleva a transformar nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar, ¿sí? Y es aquí cuando encontramos este vínculo, esta unidad con el Señor, entre la palabra de Dios y lo que es el sacramento de la Eucaristía. Y la liturgia, pues de la palabra, pues es el momento decisivo. Podríamos decir entonces, a modo de conclusión, que la palabra enriquece y da forma a cualquier sacramento, pues especialmente al sacramento de la Eucaristía, del que estamos hablando, pero también mantiene la unidad que significa y expresa, por supuesto, la Eucaristía. No hay separación entre lo que se dice y lo que se hace, siempre hay un vínculo estrecho. Y la palabra misma se manifiesta como viva y eficaz. Es maravilloso incluso poder descubrir qué se dice de la palabra sobre sí misma. Incluso acá nos dice en Hebreos, la palabra de Dios es viva y eficaz.
pero también nos dice, es espada de doble filo, es más dulce que la miel, es como la lluvia. Bueno, utiliza varias figuras. Y quiero invitarles también para que nos preguntemos, ¿cómo vives el encuentro con Jesucristo en la palabra y en la Eucaristía? Pero desde tu realidad como creyente, desde tu vida como creyente. ¿Cómo vives este encuentro con el Señor? En la palabra, pero también en la Eucaristía. Pues bien, hermanos, con esto, estos son solo un abrebocas a lo que es el encuentro con Jesús en la palabra y en la Eucaristía. Ahora, si nosotros queremos, pues, profundizar un poco más en lo que es el encuentro con, pues, con Jesús en la Eucaristía o el encuentro con Jesús en la palabra, pues bien sabemos, a lo mejor algunos ya han entrado en de católicos, algunos ya hacen parte de algunos de nuestros diplomados, pues también tenemos dos diplomados. Uno, aquí les comparto también como la invitación, un diplomado en Eucaristía, que si quieres profundizar en la Eucaristía, en todo lo que es el sacramento propiamente de la Eucaristía, en el fundamento bíblico, en la Eucaristía como banquete, en la Eucaristía como sacrificio, en la Eucaristía también como fracción, en el encuentro con el Señor, y cómo se hace vida en la vida de la iglesia, pero también reconocer un poco toda la liturgia de la Eucaristía, la historia misma, cómo ha venido evolucionando, y cómo está pues organizada en toda su estructura, lo que significa y demás, pues podemos ir profundizando en el diplomado de Eucaristía. Pero también tenemos otro diplomado que está dirigido principalmente pues a los lectores o ministros proclamadores de la palabra de Dios. El proclamar la palabra de Dios lo podemos hacer en nuestro contexto, en nuestra vida diaria. Hay que aprender a orar, hay que acercarnos y podemos recibir algunas claves también como las que hemos compartido hoy, ¿sí? En cómo leer, en cómo, cuando leamos la Biblia, encontrarnos con el Señor, tomar una parte, una frase, un versículo. ¿Para qué? Para fortalecer este encuentro con el Señor. De esta manera, pues vamos compartiendo también algunos elementos, vamos a ver también toda la parte litúrgica, cómo se hace vida la palabra de Dios en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la Eucaristía, y también cómo está organizada pues a través de los leccionarios y algunos ejercicios prácticos para poder ahora orar, pero también para poder proclamar la palabra de Dios. ¿Sí? Para quienes de pronto se interesan o dicen, ay, me gustaría hacer el diplomado en ministro de lectores o seguir profundizando, ¿sí? Y también, pues, esto es con De Católicos, ¿no? Nuestra plataforma por la cual estamos hoy y nos encontramos aquí. También van a haber otros espacios de formación gratuitas que no las sacamos constantemente, pero que unos espacios de formación gratuita, pues digamos, es esta semana, que le llamamos la Semana de Formación Católica, y que es abierta para que podamos conectarnos, para que podamos disfrutarla, para que podamos invitar a otros, ¿sí? Entonces, tenemos como dos modos también pues, de hacer parte de la familia de católicos, ¿sí? Uno, vinculándonos a un diplomado, y dos, pues, haciendo parte también de estos procesos de formación. Y de lo que se va compartiendo. ¿Cómo lo vamos haciendo? Pues lo vamos anunciando pues a lo largo del recorrido del año y pues a través de nuestras redes. Me gustaría, bueno, por acá leer, como para resaltarle a quienes han compartido un poco, nos dice Pedro, pues frente a la primera pregunta de vivir el encuentro con Cristo, nos dice, es vivir el momento en él, bueno, en el que nos da la fortaleza para llevar el viático a los enfermos y cada uno ver el rostro de Jesús. A lo mejor, Jorge, tú eres ministro de la comunión. Claro, allí está Cristo, plena, real y verdaderamente presente. Sí. Claudio nos dice, para mí, encontrarme con Jesucristo es vivir la acción de la deidad en mí, o la acción de Dios en mí, desde una relación que me impulsa a llevar el mensaje de la buena noticia hasta los confines del mundo. ¿Sí? Es decir, el encuentro con Dios nos mueve, nos impulsa. A través de las pruebas de la vida y reconocer, perdón, Alba nos dice, a través de las pruebas de la vida y reconocer desde ahí que Dios sí está realmente presente porque nos bendice y nos acompaña en la Eucaristía. Sucede la función y vivimos en él caminamos con él.
Mirella nos dice, el encuentro real y vivo con Jesucristo, primero desde la esencia, en la elevación eucarística de la comunión, en la escucha de la palabra, luego en cada accionar, cada instante de mi vida, vida desde Dios Padre, desde antes de nacer, en cada persona que Él ha querido y quiere cruzar en el camino, acordar la misión sinodales al peregrinar. Es exquisitamente hermoso sentir la presencia de Dios en Cristo Espíritu Santo en mi existir. Sí, realmente cuando vivimos el encuentro con Cristo no lo cambiamos por nada. Bueno, por aquí Marina nos pide la copia de lo de ayer. Entonces, para compartirle, hermanos, el sábado les hacemos llegar todas las grabaciones de lo que va a ser esta semana de formación católica. ¿Sí? ¿Qué les pedimos? Que nos esperemos hasta el sábado y el sábado les hacemos llegar todas en una sola. Esto para no estar compartiendo y llenamos también los grupos y demás de mensajes. Bueno, hermanos, pues no sé si a alguien de pronto alcanzamos a algún eco de lo que hemos compartido, alguna pregunta que alguien tenga. Si quieren, por favor, levantan la mano y pues les vamos dando la palabra desde acá. ¿Listo? Entonces, quien quiera compartir algún eco o quien tenga alguna pregunta acerca de lo que hemos compartido esta noche, alguna inquietud, por favor, levanta la mano. O si no sabes cómo levantar la mano, enciendes tu micrófono. Bueno, por aquí Dalia. Bueno, esa mano quedó levantada desde de la lectura, pero sí, Okay. muy buena la charla, muy bueno el diplomado. Espero poder más adelante, porque ahorita estoy haciendo el diplomado de catequesis de iniciación cristiana. Espero Okay. poder más adelante unirme a ese diplomado. De verdad que me parece muy interesante porque nos fortalece como católicos. Tenemos que recordar que mientras más nos nutramos de la palabra y de la Eucaristía, más podemos defender nuestra fe católica. Listo. Muchas gracias, Dalia. Y bueno, para que bienvenida también y espero podernos encontrar entonces en el diplomado un poco más adelante. Y vamos a darle la palabra a Jessie y luego a Marina. Hola, buenas noches, muchas gracias. Muy nutrido todo el contenido que acabamos de decir, te felicito. Gracias. Que Dios te siga bendiciendo con la gracia de poder comunicar de forma tan clara como la hemos recibido. Para ti una pregunta. Quiero saber si es que tienen algún contenido referente al servicio, de que hacer mejor nuestro servicio en nuestras parroquias, algo que está destinado netamente a servir. Ok. Es decir, en el momento tendrías que de pronto buscar diferentes diplomados. Por ejemplo, el de proclamadores de la palabra está dirigido a los servidores, pues al servicio que prestamos de proclamar la palabra de Dios. El de Eucaristía, también pues hablamos un poco del servicio que prestamos para los ministros extraordinarios de la comunión. Pero también, por ejemplo, ahorita Dalia nos hablaba del de catequesis. Ahí está dirigido también para los que prestan el servicio de catequesis. Tenemos otro en niños, pues para los que acompañan todo el proceso de infancia, otro para jóvenes, los que acompañan jóvenes. Es decir, sí hay, pero está específicamente pues dirigido a grupos o a espacios de evangelización muy concretos. Ya. ¿Tienen alguno tal vez dirigido específicamente a músicos? Sí, hay un diplomado para músicos, para música litúrgica, ¿sí? Entonces, ahí puedes entrar incluso en la página de Católicos y ahí lo buscas, diplomado en música litúrgica, y ahí das clic y ahí puedes pedir la información. Muchas gracias. Vale, con mucho gusto. Por aquí, ¿quién más tenía la mano levantada? Luciana y Mariana. Hola. Hola, Luciana. Hola, Luis, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bonita la clase. Soy lectora y lo más importante creo
cuando uno le presta su voz al Señor para proclamar, pues es pedirle al Espíritu Santo para que le dé discernimiento tanto a uno como a las personas que escuchan cuando estamos proclamando. Entonces me parece, y lo máximo es en el momento de la elevación, es algo hermoso. Si uno está, así como tú dices, cree que Jesucristo está ahí, vivo y resucitado. Me parece hermoso. Gracias. Estoy Muchas, acá en San Alberto Cesar, en Colombia. ok. Ok, a ti, Luciana, muchas gracias por compartir también tu eco y porque también nos anima y nos motiva a todos. Vamos a escuchar por aquí a Margarita y con eso ya cerramos la participación. Si alguien más quiere, puede escribirlo en el chat. ¿Listo? Perdona, Mariana, que le habíamos dado la mano también, le habíamos dado la palabra. Si quiere, por favor, enciende su micrófono. Ok, bueno, entonces mientras Mariana se prepara, vamos a leer lo que nos escriben por aquí. Dice, excelente diplomado, gracias a Dios, apenas terminé y he aprendido muchísimo. Le doy gracias a Dios y a usted, profe, por haber concedido a católicos. Dios los bendiga, Janet Collazos. Un saludo para Janet, si la recuerdo ahí nuestro diplomado. Guadalupe nos dice, otra manera de encontrarme con Dios es a través de la adoración eucarística, en la presencia del Santísimo Sacramento. Así es, nos podemos encontrar con Jesús en el sacramento, pues en la vivencia, en la celebración de la Eucaristía, pero también con Jesús Eucaristía en las visitas al Santísimo, en la adoración al Santísimo, también nos podemos encontrar, por supuesto, con Jesús Eucaristía, ¿sí? Y de otras formas. Y a propósito, pues, de las visitas o de la oración de Jesús Eucaristía, si de pronto a algunos les sirve o quieren, también pueden entrar a YouTube. Ahí he grabado algunas visitas, son una para cada día, son 31 visitas al Santísimo Sacramento. Pueden colocar Hernán Bautista y ahí aparecen las 31 visitas. Pueden buscar visita 1, entran primero Hernán Bautista y ahí aparecen las visitas, ¿sí? Y la idea es ir escuchando una día a día, por si también nos puede servir, nos puede ayudar. Y Marta nos dice, bueno, desde que conocí a católicos me ha gustado mucho y me ha ayudado mucho. Y gracias también por compartirlo, Marta. Dalia nos dice, yo soy ministro de la palabra y me estoy formando como ministro extraordinario de la comunión. Qué bendición, qué bendición. Y Olga, muchas gracias. Nos atrevemos a través del diálogo y la oración. Mireya, infinitas gracias. Bueno, con gusto. Gilma también, estoy en el curso de música litúrgica y siento que es importante, ¿sí? Pues nos ha introducido mucha música en las solemnidades. Pues qué bendición, mira, tenemos diferentes espacios, mira, gracias a Dios tenemos música litúrgica, también tenemos en psicología, en catequesis, en comunicaciones, ¿sí? Es decir, tenemos formación para muchos servicios en la vida de la iglesia. También nos dice por aquí, Candelario, yo soy catequista de adolescentes para confirmación y muy bueno está el diplomado. Perfecto. Marta Ligia, lo más importante de que ha enseñado es saber, perdón que perdí por acá, es saber que podemos contar con ustedes y para seguir creciendo espiritualmente. ¿Listo? Bueno, pertenezco a la adoración nocturna, he sentido dónde estás, pues como ministro de la comunión. Bueno, pues ahí podemos seguir leyendo todas lo que hemos compartido. Si alguno, pues si alguien más, podemos entrar a la página de Católicos, ahí encontramos todos los diplomados. Si alguno quiere participar de Eucaristía o de proclamadores, sencillamente en el link que les comparto, da clic y se comunican directamente. ¿Listo? Para que sepamos. Y si no entramos, buscamos el diplomado que nos interesa, damos clic y ahí nos aparece el chat y colocamos, qué sé yo, mi nombre es Hernán Bautista, estoy interesado en tal diplomado. ¿Listo? Pues bueno, hermanos, entonces muchas gracias por este espacio, por este encuentro y quiero invitarles para que cerremos este momento dando gracias a Dios y también para que pongamos este descanso en manos de Él.
Pues les invito para que invoquemos a Dios diciendo en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por este encuentro de formación. Te damos gracias por esta oportunidad que nos das de prepararnos, de formarnos, de ser tus discípulos, para aprender de ti, pero también de llevarnos a ser misioneros, para compartir lo que tú haces en nosotros. Te pedimos que sigas enviando sobre cada uno de nosotros tu espíritu, para que nosotros podamos anunciarte sin medida, para que podamos reconocer tu acción en cada uno de nosotros, pero también para que podamos ayudar a descubrir tu acción en el rostro de los demás, en la vida de los demás. Bendícenos en esta noche, danos un buen descanso, que podamos retomar fuerzas y si es tu voluntad, que mañana podamos levantarnos en tu nombre y poder seguir descubriendo y disfrutando de las maravillas que tú haces y que tú tienes preparada para cada uno de nosotros. Amén. Que el Señor y María Santísima nos acompañen en esta noche y que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas Bueno, gracias. hermanos, una excelente noche para todos. Dios les bendiga y que descansen. Gracias. 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 Gracias, bendiciones.